Bueno, vamos a ir a Mateo, capítulo 26. Y el fragmento que nos toca hoy es desde el versículo 36 al versículo 46. Dice el título en la Reina Valera: Jesús ora en Getsemaní. Mateo 26, del versículo 36 al 46. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Bueno, hermanos, como decíamos la otra vez, estamos llegando a la recta final de este maravilloso libro de Mateo, este Evangelio. Hablábamos recién con los varones antes de la reunión y les expresaba, primero, por un lado, lo mucho que ha sido de bendición estudiarlo así, versículo a versículo, pero al mismo tiempo me queda la tristeza de que queda mucho fuera, porque créanme que hubo que recortar mucho, sin mencionar las historias que no están en Mateo, pero sí están, por ejemplo, en el libro de Juan. Pero bueno, con la ayuda de Dios, tal vez algún día lo podamos hacer también estudiarlas en profundidad. Vimos la semana pasada, el último tema que vemos aquí en la Reina Valera, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro, que esto fue luego de la institución que habíamos visto la semana anterior, ¿no? Habíamos visto cómo el Señor les anunciaba, pero habíamos aclarado, ¿no?, esto de que siempre nos quedamos con que el que negó a Jesús fue Pedro, pero lo cierto, como vimos la semana pasada, es que todos, en cierta manera, le negaron huyendo, escondiéndose. Todos a una le dijeron: ninguno de nosotros te va a negar, ninguno de nosotros te va a dejar, y sin embargo, cuando vinieron los soldados romanos, todos huyeron, ¿no? Luego, obviamente, volvió Juan y estuvo junto a él en la cruz, pero en el momento más difícil no quedó ninguno. Pero Pedro fue el que más resaltó, y yo no sé quiénes estuvieron la semana pasada, no sé si se acuerdan cuál era el problema principal de Pedro, por lo cual fue el que más quedó expuesto. Exactamente, por bocón, por hablar de más, exactamente, porque si no hubiese dicho nada hubiese quedado como uno de todos los demás. Bien, exactamente, porque él era muy impulsivo, ¿sí? Y bueno, cuando uno es impulsivo y se deja llevar por las emociones, habla de más, y esto es lo que lo expuso más. Por eso recordamos: ¿quién negó a Jesús? Pedro. Pero sin embargo todos lo negaron, solamente Pedro quedó más expuesto. Bien, pero el mensaje principal de la semana pasada, para que podamos hilar con era lo que le dice el Señor Jesús al final, ¿no? Le dice: Pedro, sé que me vas a negar, a pesar de que digas que no. Cuando seas levantado de nuevo, cuando seas restaurado, anda y consola a tus hermanos, ¿sí? Veamos en la parte final, dice en el versículo, acá, 35, 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, era en el versículo paralelo. Bien, pero habíamos visto, creo que era en el de Marcos, que el Señor Jesús le decía estas palabras, ¿no? Una vez que seas restaurado, anda y confirma, esa era la palabra, confirma a tus hermanos. Vamos a leer nuevamente ahora el versículo 36 y 37 para continuar acá en Mateo 26. Dice: Entonces llegó
Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bueno, recordemos luego de cenar, es importante que recordemos este orden, ¿no? Porque estamos en ese mismo día de la última cena. De hecho, estamos en esa misma última noche. Luego de cenar, dice que cantaron, ¿sí? Cantaron el himno. Y lo último que vimos es que iban caminando hacia Getsemaní. Y venían el Señor diciéndole estas palabras. Luego de esto, estaban llegando, ¿qué era Getsemaní? Podemos llamarle el punto de no retorno. Fíjense que cada vez que el Señor Jesús se enteraba que en una zona lo querían matar o lo querían atrapar o le querían hacer algo, ¿qué hacía el Señor? Se iba por otro lado. Y ahora el Señor estaba yendo directo a un lugar que él sabía y entendía que era una trampa. Como vimos en la preparación anterior a la cena del Señor, en la preparación el Señor Jesús no les dijo a dónde iban a cenar, sino que mandó a dos a que vayan a cierto lugar con cierto hombre. Él ya había preparado todo de antemano. ¿Por qué? Porque él estaba evitando de que Judas lo entregara. Ya habíamos leído que Judas, la palabra del Señor dice que Judas estaba buscando una ocasión para entregarlo. Pero acá el Señor sabía bien hacia dónde estaba yendo. El Señor estaba yendo directamente hacia una trampa, ¿sí? Y estaba yendo voluntariamente porque él entendía y sabía que era el momento, ¿sí? A partir de aquí empieza lo que se entiende como la pasión de Cristo. ¿Vieron que se hizo una película? ¿Sí? La película se hizo en base a esa frase. A partir de este momento en Getsemaní empieza lo que se considera y se llama la pasión, el momento más fuerte, la verdadera prueba, la prueba final del Señor, ¿no? Que duró todo ese día viernes, lo que sería la tarde del jueves para nosotros hasta la tarde del viernes. Y fíjense, es muy interesante que fueron a este lugar, ¿no? Que es llamado, dice, Getsemaní. ¿Saben qué significa la palabra Getsemaní? Es prensa de olivas. Es el lugar, como estaba en el Monte de los Olivos, es el lugar, ahí mismo estaba la máquina, podríamos llamarle la fábrica, la empresa, donde traían las aceitunas, las aplastaban, ¿sí? Por medio de estas máquinas, ¿para qué? Para sacarle el aceite. Esto es exactamente lo que se estaba a punto de hacer con el Señor. ¿Por medio de qué somos nosotros limpios? Por medio de la sangre de Cristo. Hay algo que yo siempre tomo como referencia porque es una referencia visual que seguramente todos hemos visto. Por ahí a lo mejor no está bien porque no está en la Biblia, pero bueno, es para que todos lo recordemos. Siempre tomo como referencia la película de la Pasión de Cristo porque creo que es una de las representaciones más fieles que se han hecho nunca sobre esa escena, ¿no? Y siempre cuando uno leía la Biblia veía que lo azotaban y uno pensaba en azotes normales, como varas, y luego que lo crucificaban y que eso era todo. Esa película lo que tiene de bueno es que los historiadores coinciden en que fue así o peor, ¿sí? Y vemos que desde el momento que lo capturan, los soldados romanos eran especialistas en ser crueles. Y vemos en la película, ¿no?, cómo lo van golpeando, dándole cachetadas, trompadas, muchas cosas muy fuertes en todo el cuerpo, porque eran así, eran sádicos, disfrutaban de esa maldad. A partir de ese momento empezó la prensa, ¿sí? Así como se aprieta a las aceitunas para sacarle lo mejor. ¿Vieron cuando dice que la primera tanda, la primera apretada que le pega, sale el aceite más puro y ese es el que se usa para cosas especiales? Y luego el aceite siguiente, que es el que se usaba para quemar y para muchas otras cosas. Pero era precisamente, no era casualidad esto, ¿no? El Señor estaba siendo llevado exactamente, estaba yendo él voluntariamente hacia ese lugar, al lugar donde iba a ser presionado hasta la última gota de su sangre, ¿sí? Hasta la última gota de su sangre fue exprimida de su cuerpo. Y esto me hace pensar, ¿no?, en nosotros, ¿no? Como a veces con una prueba mínima, ya a veces queremos largar todo, a veces con una prueba mínima nos enojamos, ya no queremos ir más a la iglesia. Es la primera amenaza que le hacemos a Dios, no voy a ir más a la iglesia, ¿no? Es normal. Todo lo hemos vivido y aún a veces hasta lo sentimos, todo. No es especial de nadie. Todos, es una prueba normal que todos vivimos. Es obviamente el enemigo, ¿no? Pero fíjense, el Señor Jesús, sabiendo lo que iba a vivir, Él iba caminando, dice, hacia ese lugar, al lugar donde iba a ser presionado. Y así como gracias a esa presión fue derramada hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados, ¿sí? ¿Qué fue sacado de Jesús?
lo mejor de Él. ¿Había algo mejor que la sangre de Cristo para limpiar a la humanidad? No había nada, ¿sí? De la misma manera, cuando el Señor nos somete a presión, cuando el Señor nos pone en una situación apretada, lo único que está tratando de hacer es sacar lo mejor de nosotros. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Vemos cómo a partir de este momento, de este mismo momento, el Señor empieza a brindar. Si bien durante todos sus 3 años de ministerio brindó lo mejor en cuanto a lo que Él podía dar en milagros, en enseñanzas. Pero ahora lo vamos a ver, como dije hace un par de enseñanzas atrás, ahora lo vamos a empezar a ver, poner en práctica todo lo que Él predicó. Una cosa es predicar y otra cosa es demostrar con el ejemplo que todo lo que dijiste era verdad. Dice aquí en el versículo 36-37, ¿no? Dice que el Señor dejó a sus discípulos a la entrada. En realidad los que dejó obviamente fueron a los otros 8, pero se llevó con él a Pedro y dice a los hijos de Zebedeos, que eran Juan y Jacobo o Santiago. Había 2 Santiagos, pero este era el Santiago que se llamaba también Jacobo. Pedro, Juan y Santiago. ¿Quiénes eran estos 3? Estos eran, lo que podríamos decir, el círculo íntimo. Podemos decir los discípulos, si bien todos eran de confianza, pero eran precisamente los más cercanos a Cristo, ¿no? Juan, el discípulo amado, Pedro, era Pedro, y Santiago. ¿Quiénes son estos 3? ¿A dónde más los vimos a estos 3 juntos a solas con el Señor? En la transfiguración. En la transfiguración, ¿quién estaba? Pedro, Juan y Jacobo y Santiago, exactamente. Eran los más cercanos a Él, podríamos decirle los colaboradores de primera mano, eran los que estaban con Él. Versículo 37 lo leemos de vuelta, dice, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es interesante que Jesús, fíjense que no mostró esta angustia delante de los 11. Dejó a los 8 en la entrada, caminó más adelante con su círculo íntimo y recién ahí empezó. Vieron que siempre decimos en el estudio de la palabra, no menospreciemos ni una coma, ni una tilde, ni una palabra, ni una expresión, ¿sí? Esto es importante. No se expresó delante de los 11, a pesar de que los 11 eran sus apóstoles, sus discípulos. Solamente se expresó esta tristeza, esta angustia que lo estaba llenando por dentro humanamente. La expresó delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, del círculo íntimo, los más cercanos a él. Y esto es importante porque, como lo hizo el Señor Jesucristo, nosotros también tenemos que aprender a no abrirnos delante de cualquier persona, ¿sí? Fíjense la diferencia que tenemos entre los hombres y las mujeres. El hombre es muy cerrado y no le gusta expresar sentimientos y mucho menos llorar delante de otros hombres. No nos gusta. Y a veces, ¿qué pasa? Nos tragamos la bronca solito y no decimos nada. ¿Y a la mujer qué suele pasar? Todo lo contrario. Se reúne con amigas y se cuentan de todo y se dicen de todo. Acá el Señor nos muestra precisamente el orden correcto. Ambos extremos son malos. Expresar nuestros sentimientos por todo o no expresarlos por nada. Sí tenemos que tener, y esto muchas veces es un consejo que el mismo pastor nos da, un círculo íntimo, aunque sea 2 o 3 hermanos firmes en la fe, delante de quien podamos llevarle esas cosas que a veces no podemos hablar delante de los demás. El Señor Jesús tenía a estos 3. Después, si eran de demasiada confianza con lo que vamos a ver más adelante, bueno, ya va a quedar en duda, pero el Señor los llevó, los eligió a estos 3, ¿no? Es importante que aprendamos esto porque el Señor se desahogó, y piensen en esto, ¿no? Jesús llevaba esta angustia, no es que de golpe le vino la angustia. Pensemos en esto, vimos que la entrada triunfal en Jerusalén, Él lloró viendo a Jerusalén. Y a partir de ese momento empezaba el conteo final. Yo me imagino al Señor Jesús despertándose cada mañana, sabiendo, en pocos días me van a torturar durante 24 horas hasta la muerte. ¿Cuántos podrían vivir con eso? ¿Se imaginan? Él lo sabía todo, Él era Dios, sin dejar de ser hombre, Él era Dios. Él sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, esto sin duda que había sido humanamente, estoy hablando de la parte humana de Jesús, esto lo estaba de a poquito en su corazón seguramente angustiando. Eran preocupaciones. Nuevamente, perdón por volver a usar esta referencia, pero me parece excelente, sinceramente, que es precisamente en la Pasión de Cristo, cuando empieza la película, vemos a Jesús orando en Getsemaní, y que hace el diablo parado ahí al lado diciéndole, es muy pesada
la carga. No vas a poder. Y así así el enemigo hace con nosotros. No vas a poder llevar esto. No vas a poder soportar esta carga. Esas palabras, como se ven expresas ahí en la película, el Señor las habrá sentido toda esa semana, cada día más y más pesado. Y en su humanidad necesitaba desahogarse, pero solamente se podía desahogar en privado. Acá cuando dice se angustió y se entristeció, ¿qué pasa? No es que ponía así cara de pobrecito. Literalmente es muy probable que haya llegado hasta las lágrimas. Es muy probable que en su angustia, ¿qué pasa cuando estamos angustiados, cuando nos desesperamos, no sabemos qué hacer? Lloramos. ¿Sí? Es muy probable que esta expresión quiere decir que delante de esos tres, por fin pudo dejar salir de sí las lágrimas, la tristeza, la angustia. Una angustia netamente humana, ¿sí? Y sin caer en pecado. Leamos el versículo 38, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo que Jesús necesitaba era apoyo espiritual. Así como recién lo que nos expresaba el pastor, ¿qué nos pedía? Nos pedía oración. ¿Qué nos está pidiendo? Apoyo espiritual. ¿Sí? No que lleguemos acá y digamos, sí Señor, te pido por eso que dijo el pastor. No, verdaderamente apoyo espiritual. Cada día acordarnos de estas situaciones que se viven en la congregación. Eso es lo que el Señor Jesús necesitaba. Que estén con Él. Fíjense que no se lo pidió a los 11, se lo pidió a su círculo íntimo. A solamente 3 les pidió: quédense conmigo y oren porque estoy triste, dice, hasta la muerte. Dice, el alma, fíjense cómo dice la frase, versículo 38, mi alma está muy triste. ¿Qué es el alma? El alma es el centro espiritual nuestro, es donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que fuera de la carne somos. ¿Sí? Toda esa esencia que somos está compuesta de lo que se va a ir con el Señor, ¿no? En un cuerpo renovado, precisamente, no en este cuerpo. Todo lo que no es en nuestra carne, eso es lo que compone nuestra alma. Todo su ser interior se estaba básicamente desmoronando, estaba en una situación muy apremiante espiritualmente. Y fíjense esta expresión: mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. ¿Qué significa? Esto es una expresión, simplemente, un hebraísmo. Una expresión como cuando nosotros decimos me quiero morir, o me muero de dolor, me mata esta situación. ¿Vieron? Sí, no es que nos vamos a morir literalmente, es una expresión. ¿Saben dónde tenemos esta expresión? Vamos a ir rápidamente para que la tengan de referencia los que están anotando. Jonás, capítulo 8. Tenemos exactamente esta misma expresión. Al final, el capítulo 4, capítulo 4, versículo 9. Al final de la historia de Jonás, vemos cómo Jonás sube a esa montaña esperando a que Dios destruya a Nínive y no los perdone. Y Dios obviamente los perdonó porque se arrepintieron, ¿no? Y dice la palabra del Señor, bueno, que el Señor hizo crecer una planta que lo tapó con sus hojas y Jonás se puso contento bajo esa planta. Luego murió la planta, le dio el sol en la cabeza, se empezó a descomponer y se enojó contra Dios. Y dice en Jonás 4:9, dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Es exactamente la misma expresión, con la diferencia es que el Señor Jesús lo estaba diciendo en la angustia, en la tristeza y con sumo respeto, y acá Jonás lo estaba usando esa misma frase en enojo contra Dios. De hecho, hablábamos de esto con mi esposa hace un rato. Le digo, wow, ¿cómo se dice? La caradurez que tuvo Jonás para expresar estas palabras delante de Dios, porque se los dice con enojo a Dios. Sin embargo, volvamos a Mateo, esta misma expresión es la que usa Jesús, pero no en el sentido del enojo, sino en el sentido de la tristeza, ¿sí? El otro estaba enojado hasta la muerte. Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces quiere decir, ya más triste que esto no podría estar, ¿sí? Es una angustia totalmente impresionante. Versículo 39, volamos, Mateo 26. Dice, yendo un poco adelante, se postró
sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta frase, esta oración del Señor, es una de las oraciones más memorables después del Padre Nuestro, ¿no? La más conocida es la del Padre Nuestro, sin duda, pero esta es una de las más memorables y conocidas. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración nos muestra a Jesús en la más grande humanidad. Acá estamos viendo la mayor humanidad que podía expresar junto con esta tristeza el Señor Jesucristo. Pero ¿saben cómo? Sometido a Dios. ¿Sí? Sometido a Dios. Dice, versículo 30 dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Era posible? No había solución. Señor Jesús había venido a la tierra exclusivamente para esto. Pero su humanidad necesitaba buscar una salida. Y muchas veces nos pasa eso con el Señor, que sabemos que algo no es la voluntad de Dios, pero en nuestra humanidad clamamos: Señor, ¿no se podrá hacer algo sin pecar? El Señor Jesús no pecó en sus palabras, no se enojó contra Dios, pero su humanidad estaba buscando una salida. Y cuando muchas veces, y esto es muy importante, ¿no? Muchas veces necesitamos expresar cosas delante de Dios. ¿Y saben qué? Es buenísimo que lo hagamos. Todo lo que sentimos tenemos que expresarlo delante de Dios, pero con esta solemnidad, entendiendo que aun cuando hay una imposibilidad, fíjense que el apóstol Pablo decía: 3 veces he orado al Señor, y se ve que las 3 veces el Señor le dijo lo mismo: bástate en mi gracia, pero las 3 veces oró. A veces necesitamos, no hay pecado en volver a clamar a Dios, porque tarde o temprano nos vamos a entender, y esto lo vamos a ver ahora a continuación, cómo la oración del Señor Jesús cambia. Y esto nos recuerda a lo que acababa de decir, ¿no? De una cosa es predicar y otra cosa es poner el ejemplo. Esto nos recuerda sin duda al Padre Nuestro, a la frase del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Él le enseñó a sus discípulos: Padre Nuestro que estás en los cielos, dice: hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Ahora a él le tocaba orar así delante de Dios, sintiendo este dolor, esta angustia, físicamente me refiero miedo, porque cuando sabes que vas a ser golpeado te entra una cosa en el cuerpo que es como miedo, ¿entendés? Entonces, en todos estos sentimientos mezclados lo hacían que surja su humanidad. Entonces tenía que clamar a Dios: Padre mío, dice, si es posible, aún sabiendo de que no había posibilidad, porque para este momento había venido a la tierra. Pero, como vamos a leer más adelante, en el versículo 41, el mismo Señor Jesús lo expresa más adelante. Dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Y no se refiere a la carnalidad, a los deseos carnales. Se refiere literalmente a la carne humana. El cuerpo humano es débil. Y ahora esta debilidad la vamos a ver en los discípulos, versículos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos lo estaban expresando de 2 maneras distintas. La debilidad en la carne de Jesús la expresaba en oración, ¿sí? Con el mayor respeto delante de Dios. Y la debilidad en la carne de Pedro y los otros 2 fue que no aguantaron esa hora de despiertos. Y qué triste, ¿no? Ver la decepción del Señor Jesús en el versículo 40, ¿no? Así que no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Es como una frase, no es un reproche, es una frase decepcionante, ¿no? Ni siquiera una hora pudieron estar despiertos. Y les dice: despiértense, velen, estén conmigo, oren. Y esto que Jesús les pedía no lo hacía para su beneficio. No es que les decía: oren por mí,
¿Sí? Fíjense lo que les dice. Si bien obviamente ellos tenían que orar para que el Padre fortalezca al Hijo en este momento tan terrible, aún en eso estaba siendo abandonado el Señor Jesús, estaba siendo traicionado por Judas, y estaba siendo abandonado por su círculo íntimo, por obviamente cansancio físico. Dice, así que no habéis podido velar conmigo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, la oración no era solamente para que lo beneficien al Señor Jesús con fortaleza, porque la oración ¿a quién beneficia? Al que está orando. ¿A quién bendice el orar? Al que está orando. Por más que oremos por el otro, eso lo enseñamos en un tiempo acá. Cuando a veces nosotros queremos, no sé, algo que pase en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es orar por el otro hermano que tampoco lo tiene. Si yo quiero paz en mi matrimonio y veo que otro hermano pasa la misma situación, yo tengo que orar por ese hermano para que Dios le traiga también paz a ese matrimonio. Es orando por el otro cuando somos nosotros bendecidos. Y el Señor Jesús le está diciendo eso. Oren y velen para que no entren en tentación. ¿Sí? Si recordamos, hace nada el Señor Jesús le acaba de decir a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Qué habría pasado si a lo mejor hubiesen resistido en oración? ¿Habrían caído todos si hubiesen estado firmes en oración? No sé, no lo dice la Biblia. Pero el Señor les está diciendo, en la vez anterior le dijo, Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, ¿no? Y ahora le está diciendo, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Y cuándo iba a venir la tentación de Pedro? Ahora, 2 segundos más adelante. No la vamos a llegar a ver ahora la historia, pero en esta semana que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Ahí venía el momento de la prueba. Y el Señor está diciendo, simplemente manténganse en oración firmes, porque esto los va a fortalecer a ustedes, no solamente me va a bendecir a mí, los va a fortalecer a ustedes. Y es muy importante también entenderlo para nosotros, porque la oración constante, por eso se nos insta en la palabra de Dios a orar sin cesar. La oración constante es la que nos mantiene alerta acerca de la tentación. Cuando dejamos de orar, y no me refiero solamente, porque es cierto que todos tenemos un momento para orar en nuestra casa, que tenemos que dedicarle. No, la oración es constante, es constante. Si voy a trabajar caminando o en el auto, ahí tengo tiempo de hablar con Dios. ¿Sí? Si estoy solo en mi casa, ahí tengo tiempo de hablar con Dios. Si tengo que recoger, no sé, yuyos en el patio, ahí tengo tiempo de hablar con Dios. Eso significa orar sin cesar. No solamente hacerlo todos los días, sino cada oportunidad que tengamos la podemos usar para hablar con Dios. ¿Lo hacemos verdaderamente? Porque muchas veces como que tomamos a Dios como así, ¿no? Como lo toma el mundo, como ese amuleto al cual puedo acudir cuando estoy en problemas. Pero lo cierto es que Dios es nuestro Padre, es como una relación personal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de mi esposa, si yo no le dirijo la palabra hasta que necesito algo de ella? ¿Cómo sería esa relación matrimonial? Un desastre. Un desastre. No, yo me despierto, le saludo, le digo, ¿querés el desayuno? ¿Te hago ahora? ¿Te ayudo con esto? Vamos viendo cómo llevamos el día. ¿Qué comemos al mediodía? ¿Qué hacemos? Eso es una relación matrimonial. Ahora si solamente, no, viene ella, solamente me habla cuando quiero plata. Venga. Necesito plata para la ropa. ¿Qué pasaría? No duraría nada ese matrimonio. No habría una relación. Nuestra relación con Dios tiene que ser precisamente como es nuestra relación con las otras personas. Hablando todo el tiempo. Expresándole, así como el Señor lo hacía con este respeto, pero expresarle nuestras necesidades, nuestras inquietudes. El Señor Jesús le está diciendo precisamente esto. Velen y oren para que no entren en tentación. Mientras más tiempo pasamos en oración, es importantísima la lectura de la palabra de Dios, pero mientras más tiempo pasamos en oración, más alerta estamos. ¿Sí? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere, dice, pero nuestra naturaleza no tiene a veces la fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer el espíritu. ¿Recuerdan la enseñanza de el espíritu contra la carne? El león blanco contra el león negro, el animal que se quiera. ¿Cuál es el que gana? El que está más alimentado, exactamente. El espíritu del Señor Jesús, durante estos 3 años de ministerio y durante los 30 años de vida, los había alimentado todos los días. Se levantaba y oraba, caminaba y oraba. Estaba en la casa de Dios, su vida era servir a Dios. Yo sé que obviamente para nosotros, gracias a Dios, Él no nos exige que vivamos exactamente igual porque tenemos matrimonio, trabajo, distintas cosas. Él tenía un ministerio. Pero en lo posible, en nuestro tiempo que tenemos que buscar estar conectados a través de la oración con el Señor.
Porque eso va a fortalecer al espíritu y va a permitir que se imponga por encima de la carne. No nos está diciendo, bueno, la carne es débil, así que no queda otra. No, el espíritu está dispuesto, motivalo, esforzarlo a través de la palabra, esforzarlo a través de la oración. Tenemos que someter a la carne por debajo del espíritu, como lo hacía el Señor Jesús. Y lo hizo, fíjense, hasta el final, hasta la cruz. Y recordamos, y es muy importante esto, ¿no? Porque, y es algo que vamos a leer ahora a continuación para terminar. Recordemos de dónde venimos. Venimos de la cena, ¿sí? La cena había sido a la noche, es la cena de Pascua. Habían comido pan, habían comido seguramente el cordero pascual. Con el Señor Jesús eran 12. Si no estaba Judas con ellos, eran 12. Así que habrá sido 1 o 2 corderos. La ley decía que se tenían que comer todo, así que sus panzas estaban bastante llenas. ¿Qué me dice el dicho popular? Panza llena, corazón contento. ¿Qué más participaron? Del vino. ¿Qué pasa a la noche cuando con la comida te tomas un vaso o 2 vasos de vino? Te agarra sueño. Sus cuerpos estaban totalmente predispuestos a ir a dormir. ¿Se entiende? Esta debilidad. Y esto es lo que vamos a ver que es maravilloso a continuación, cómo el Señor entiende esto. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, 42. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aquí podemos notar 2 cosas que ambas son tremendas. La primera es que la oración cambió un poquito. Fíjense que la primera oración es, si es posible, era como buscándole la vuelta humanamente, si es posible, si hay alguna forma de que yo no tenga que pasar por este calvario, que se haga, pero si no, que se haga tu voluntad. Pero ahora la oración cambia un poco. Dice, otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La otra traducción, en la cual leí en los comentarios, no encontré exactamente cuál de las traducciones es, pero una traducción más antigua que la Reina Valera, y una un poquito más exacta. En realidad la frase es, ya que no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. ¿Qué veíamos acá? Una oración con resignación ante la voluntad de Dios. ¿Sí? Acá es como que en este orar una y otra vez delante del Señor, Él mismo estaba convenciéndose a sí mismo, convenciendo a su cuerpo carnal de que esto lo iba a tener que hacer sí o sí. ¿Sí? Porque su espíritu estaba totalmente dispuesto a entregarse y morir por los pecados, pero la carne es débil. Su carne estaba igual de cansada que los de los demás, su carne había comido con los demás, era de noche, estaba igual de cansado que los demás. La diferencia es que su espíritu estaba fortalecido. Y por esto, en esta segunda oración, cambia un poquito. No dice, porque si fuera exactamente la misma, aquí Mateo habría puesto, volvió a hacer la misma oración o algo así. ¿Sí? Pero no, dice de una forma distinta. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya vemos un poquito más de resignación. Pero me gustó mucho más la otra traducción. Ya que no es posible, ya que estoy viendo que no es posible, entonces que se haga tu voluntad. Esto es verdaderamente hermoso porque vemos cómo el Señor quiere que le oremos a Él. Así, esto también es una demostración de cómo debemos orar a Él. Podemos traerle a Él nuestras cargas, podemos traerle a Él nuestras debilidades, pero llega un punto que nos tenemos que dar cuenta de que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y no va a haber escapatoria de ahí. Y Él en su humanidad, Él estaba asimilando esto que estaba a punto de pasar. Esto es lo primero que me parece maravilloso, ¿no? Este cambio. Pero luego viene lo otro, que es que aún en su mayor momento de angustia y debilidad, el Señor Jesús tuvo compasión de sus discípulos. ¿Por qué? Porque llegó, los encontró durmiendo y se fue a orar de vuelta. La primera vez los despertó y le dijo, despiértense, velen conmigo, oren conmigo. Pero esta vez volvió y los ve durmiendo y fíjense cómo, no es que Mateo lo justifica, ¿no? Sino que Mateo lo dice porque es así exactamente. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban
cargados de sueño, teniendo en consideración todo lo que les comenté recién, y sí, todos estaban detonados. Y el Señor Jesús, aún en su misericordia, pudiendo enojarse, porque a veces nos da bronca cuando simplemente pedimos que alguien quiere por nosotros y ni siquiera eso, nos puede dar bronca, pero aún así el Señor buscó entenderlos y los vio dormidos, y por eso aclara Mateo, estaban dormidos porque estaban detonados del sueño. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se dio la vuelta y se fue a seguir orando. Y acá la segunda vez la oración cambió. Y luego, había orado por segunda vez, vino y los vio, y fue a orar por tercera vez, después de verlos dormidos, y dice, y ahí sí dice, y volvió a hacer exactamente la misma oración, o sea, la segunda oración, la oración de resignación, la oración de, estoy asimilando que esto es así. Cuánta misericordia, ¿no? Cuánta misericordia de parte de Dios. Cuántas veces, yo mientras leía y veía tantas, a lo largo de todo Mateo, ¿no? Tantas veces que el Señor reaccionaba bien, y yo me imaginaba a mí mismo pateando cosas. Porque yo no aguantaría tanto. Hay ciertas cosas, ciertas reacciones de los fariseos, ciertas respuestas de los discípulos que te hacen decir, yo ya me habría enojado, ya habría pateado todo. Y el Señor Jesús hasta el último momento estaba expresando su misericordia. Solamente expresó su ira cuando estaban manchando la casa de Dios con comercio. Ahí ya se enojó porque se estaban metiendo con el Padre. Y expresó su ira hasta de una forma santa. Fue la única vez, pero acá que hasta tenía motivos de sobra para enojarse, no lo hizo. Tuvo misericordia de ellos y los dejó dormir un ratito más. Y esto lo vemos en el siguiente versículo, 45 y 46. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Esa es la expresión, así como, ya está, ya no hay nada que hacer. Duerman ya, dice, y descansen. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Ya les había pedido oración, pero ya si los despertaba de vuelta para que oren ya no tenía sentido. Ya había llegado el momento. Levantaos, dice. Vamos, ved, se acerca el que me entrega. La verdad que a mí, hoy mientras veía esto, me daba la misma emoción y ganas de llorar que ahora, ¿no? Que cuánta misericordia el Señor tiene de nosotros. Porque cuando decimos que entendemos de que la salvación es por gracia y que Él lo hizo por nosotros, no estamos entendiendo de que esa gracia cubre precisamente todas nuestras actividades actuales y futuras, todas nuestras perezas, todas nuestras excusas, todas nuestras debilidades, todas Él las cubrió, Él las suplió todas en ese único acto en la cruz, una vez y para siempre. ¿Amén? Amén. Cuánta misericordia verdaderamente. El Señor les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición.